Hay un tema, profesor Eloy Torres, analista internacional, que es interesante porque creíamos que con la Revolución Francesa se iba a imponer la libertad, la justicia, la democracia, pero vemos el problema que radica en la elección. El pueblo es llamado y muchas veces no hay la correspondencia, no hay la compenetración que lo que pasó en el Partido Comunista. Rusia hizo una gran revolución al comienzo, entusiasmó al mundo, pero el poder se concentró en unos líderes y en un partido y ya no había democracia, pluralismo ni participación popular. Esos peligros no están hoy en día con la derecha y con la izquierda. Bueno, el problema está en que yo sigo estando un poco a lo que dice Tocqueville, que decía a propósito de la Revolución Francesa, que no fue ni revolución ni fue francesa. No fue revolución porque se supone que la revolución es un proceso de cambio de mentalidades, ¿no? Que las revoluciones son producto de cambios pequeños y Actitudes. paulatinos y graduales que se están produciendo en una sociedad. Y ya esa revolución, esa revolución acerca de la igualdad ya estaba planteada, ¿no? Y ya se habían generado algunos elementos que buscaban en efecto una igualdad, la creación de la aparición del tercer estado, una demostración de que había una necesidad de igualar un conjunto de cosas. Y no fue francesa porque todas las ideas en las que se basa, según Tocqueville, en las que se basa la revolución fueron ideas tomadas de los ingleses. Bueno, tenían a su Rousseau también, Sí, y y bueno, Montesquieu. Rousseau un poquito Y tardío, pero Montesquieu bueno. también. Claro está, ellos impactaron al mundo, crearon y modelaron toda una narrativa y claro, vino entonces lo que se llama la Revolución Rusa, que tampoco fue ni revolución ni tampoco fue rusa. Aplicando el mismo esquema de Tocqueville. No fue revolución porque lo que hicieron fue cambiar una modalidad totalitaria del zarismo por una totalidad totalitaria del comunismo. Y no fue rusa porque los grandes líderes de esa famosa revolución rusa, ninguno era ruso en profundidad. Comenzando por Lenin, pasando por Trotsky, Stalin, la Kalantay, todos ellos pertenecían a las grandes minorías que estaban subyugadas por el zarismo. De tal manera que en esto, citando un poco lo que señala siempre Putin, dice que la revolución rusa no fue una revolución rusa, fue una revolución internacional de factores extraños que no tenían nada que ver con la gran Rusia. Y eso es lo que está planteado en estos momentos. Pero es complicado como el poder cuando llega de izquierda a derecha se mantiene y quiere mantenerse y quiere tenerlo totalmente. Lo que pasó ahora en El Salvador, reforma constitucional para seguir eligiendo al presidente, como en muchos países de América Latina, Sí. continuamente. El mundo está viviendo lamentablemente un proceso de decadencia, tal como nos señalo yo en el libro que te obsequié acerca de correspondencia para un menor. ¿Dónde se consigue, por cierto, que me han preguntado alguna gente? En la Universidad Central, en los pasillos de la escuela, de la Facultad de Ingeniería, allí al lado de la Facultad de Humanidades. Correspondencia para un venezolano de la decadencia. Quiero decir con esto pues, que el mundo está atravesando un proceso de decadencia, la muerte, vamos a decir, de las ideologías, de la falta de ideas que sustenten un liderazgo político, ha hecho que el mundo evolucione hacia formas estúpidas y banales, para decirlo de alguna manera, un tanto frágil, pues, ¿no? Puesto que ahí nos encontramos en estos momentos ese lenguaje woke, que por ejemplo, hay una cosa muy simpática, hay una cuña, una propaganda, sale una muchacha con unos blue jeans y entonces dice, I have my good jeans. Y jeans, evidentemente, también en inglés, como suena, significa genes. Claro. Entonces, claro está, eso impactó porque dice, claro, ya estamos que solamente las mujeres rubias. La publicidad es horrible, sí. Sí, pero entonces resulta que ahora los chinos hicieron también otra campaña similar con una muchacha vestida, pero en amarillo, comiendo arroz y diciendo, I have good genes. Es decir, también ella tiene buenos genes. Con esto quiero decir que se ha ideologizado hasta el tema genético. Y eso es el mundo, eso demuestra pues, que el mundo está atravesando un proceso en el que no hay ideas, lo que hay son banalidades, lo que hay son superficialidades, y eso hace pues que surjan liderazgos tan como el de Bukele, como el de Trump, como el de tantos personajes, digamos, que no traducen absolutamente nada y que lo que hacen es decir tonterías, pero eso es lo que se está imponiendo en el mundo. El caso del libro La Sociedad Líquida, ¿no? Sí, que lo que dice Bauman acerca de la sociedad líquida, porque las ciencias sociales se fundamentan en una cosa que son líquidas, porque son maleables, se mueven con gran facilidad. Para nosotros, en este caso, los que somos, de alguna manera somos o pretendemos ser analistas del tema internacional, el tema internacional mismo es un tema líquido, porque todo el mundo tiene una visión particular, no es como las matemáticas, no es como la física, no es como la química, en la que tienen un elemento centrado en fórmula. Esto no, esto es una cuestión dispareja y que no traduce o lo que dice también Byung-Chul Han, que tú has leído, ¿sí? La sociedad del cansancio. Así es que la sociedad está atravesando un proceso de cansancio justamente porque está cansada de utilizar los mismos paradigmas
para unas realidades que han cambiado totalmente y paradigmas que no sirven para interpretar lo que está pasando. Hariri también está en esa línea, ¿no? El Así es, israelita. así es. No, y ahí está de moda ahora el capitalismo verde, buscando explicar cómo Marx decía, un politólogo japonés y un filósofo japonés decía, es que Marx en alguna parte tenía razón al decir que el mundo no puede, este sistema basado en la explotación de la naturaleza, del medio ambiente, genera lamentablemente un caos. Entonces el sistema como tal capitalista va a llegar a un fin, que va a llegar a un... Sí, con ese materialismo dialéctico, histórico, de contradicciones permanentes Sí. y sin síntesis reales o racionales, porque el problema que tenemos es, no hay un modelo realmente puro de sociedad Sí. donde la política sea realmente en función del bien común, de la justicia social. Pero claro, hay que aclarar que Marx nunca habló de materialismo dialéctico y materialismo histórico. Eso fue un invento que hicieron los marxistas. Una cosa son Engels. los marxistas y otra cosa es Marx, No, incluyendo a Engels mismo. Viniendo inclusive del idealismo, que no era marxismo ni Exactamente, materialista, porque como Engels Hegel, ¿no? eso fue Toda la dialéctica. un mecanismo absurdo con el cual pretendió de alguna manera equipararse con Marx. Marx era un hombre en ese sentido muy extenso en cuanto a sus ideas y en cuanto a De su origen judío, por conocimiento. cierto, Marx, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Nunca renegó de su religión. Y un hombre que lo que sea los honorarios que él recibió por haber escrito El Capital, que se vendió, no alcanzaron para pagar los tabacos que se había fumado a lo largo del tiempo cuando estaba escribiendo El Capital. Ahora son pensadores que marcan, ¿no? Pareciera que en la historia Claro. de repente hay grandes hombres que encarnan un mensaje bueno o malo, pero son como portavoces, faros de una época, una Sí, historia. han trascendido y con su impronta han marcado épocas. Yo soy muy respetuoso de hombres como Marx, como Kant, como Hegel, como Schopenhauer, como Kierkegaard, como Nietzsche, como Aristóteles, como Platón, porque fueron individuos que marcaron pues, con sus ideas buscando una explicación a los distintos problemas que hay en el mundo, sin caer en ese fatalismo en el que algunas veces la ridiculez de algunos analistas de querer decir que uno, todo está resuelto porque todos lo tenemos explicado, otro que no está explicado, porque siempre surgen problemas que hay que buscar una adecuación a una nueva explicación. Hoy en la parte final del programa, más adelante, tenemos una nota sobre Brasil y el problema grave que está viviendo con Trump, donde la economía, en el caso de Trump, se aprovecha la política para ingerir o inferir en el caso de Bolsonaro y la situación de las tarifas utilizadas políticamente que distorsiona el mecanismo normal del mercado mundial. Sí, bueno, hay que entender que cada actor internacional juega con sus cartas y cada actor internacional siempre va a responder a sus intereses. Y los Estados Unidos están actuando en este momento a nivel internacional de conformidad con la promoción y la defensa de sus intereses. Un problema del Brasil que tenga la capacidad suficiente como para enfrentar y hacer valer su empoderamiento. El caso venezolano, el caso de México, el caso de Francia, el caso de España. Cada actor juega con sus cartas y procura promover sus intereses. Ahí está el gran problema. Y Trump está haciendo lo que le corresponde hacer como líder de los Estados Unidos. Si lo logrará, no sabemos. Pero es una realidad que el mundo está viviendo un proceso de decadencia justamente por la ausencia de ideas, por la ausencia de proyectos viables para la sociedad. La crisis global en todas partes. Sí, claro. Siempre es importante, por eso los análisis, para tratar de comprender lo problemático, lo dinámico y lo complejo de la información internacional. Así que muchas gracias, profesor Eloy Torres, analista internacional, y seguimos hablando con recién graduadas en la profesión del análisis internacional, porque son periodistas que están abriendo camino en estos tipos de análisis que ustedes ya como profesores manejan muy bien, pero que los jóvenes están tratando de entender esa complejidad y ese dinamismo de la noticia internacional. Ya regresamos.